Muchas gracias al comité organizador por la invitación a esta jornada jaragüeña. Es un placer para mí hablar de neumonía adquirida en la comunidad, recomendaciones en el abordaje. Es importante que tengamos en consideración que la neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. 22% de todas las defunciones en niños menores de 5 años. Por supuesto, esto afecta a los niños y a su familia, ¿verdad? Y vemos que las muertes es mayor en el Asia meridional, en África subsahariana. Es importante proteger entonces a los niños con intervenciones sencillas, justamente para que no contraigan esta enfermedad, por supuesto, tratándolos con los medicamentos adecuados, cuidados a veces incluso hasta de bajo costo y de tecnología sencilla. Vemos que las definiciones de neumonía adquirida en la comunidad son variadas, pero en general se dice que es una infección del parénquima pulmonar que es adquirida fuera del entorno hospitalario. Según entonces esta definición, lo que tenemos que acordar es que los síntomas deben tener una duración menor de 14 días. Estos síntomas iniciados en pacientes que lleven 14 días sin contacto con un ambiente sanitario o que lo hagan en las primeras 48 horas de su ingreso. El mejor método gold estándar en el momento actual es la presencia de condensación o de infiltrado a nivel de rayos X de tórax, pero sabemos que también es un gold estándar imperfecto. Desde el punto de vista epidemiológico, entonces, la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad es difícil de estimar en visto a las diferentes definiciones que han sido utilizadas. En las últimas décadas, sin embargo, se ha visto que la introducción de las vacunas ha disminuido lo que es el Haemophilus influenza tipo B y es ahora el Streptococcus pneumoniae el que adquiere el primer lugar. Se estima entonces una distinción o una disminución del número de casos del 25% en los últimos 25 años. Y la neumonía, como ya sabemos, es la principal causa de muerte infecciosa en los niños en el mundo. Más o menos se estima 740.180 muertes en niños menores de 5 años, incluso en edades y en fechas recientes. 14% del total de estas muertes en este grupo de edad y la mayoría de ellas en países de renta básica. Puede prevenirse mediante inmunización, alimentación adecuada y mediante control de factores ambientales que van a influir en estas neumonías. Ya sabemos que la neumonía es causada por bacterias en su mayoría de las veces, pero puede tratarse con antibióticos, pero solo un tercio de los niños con neumonía reciben estos antibióticos que necesitan. ¿Okay? La transmisión es variada. Vemos que puede propagarse por diversas vías, sobre todo virus y bacterias están presentes comúnmente en nariz y faringe de estos niños y pueden infectar los pulmones al inhalarse. Sabemos que pueden propagarse también por vía aérea en gotículas que están producidas al toser o estornudar, por los aerosoles que también pueden estar en el ambiente y por vía hematógena, sobre todo en el momento del parto o periparto. La forma de presentación, neumonías virales y bacterianas, a veces se presentan de forma similar, mas sin embargo los síntomas de neumonías virales pueden ser más numerosos que los de las bacterianas y en menores de 5 años es importante tomar en consideración la tos y si hay dificultad respiratoria y si el paciente tiene o no fiebre. La neumonía entonces se diagnostica por la presencia de taquipnea o tiraje subcostal o retracción subcostal o intercostal del tórax, sobre todo durante la inspiración, ya que las sibilancias también son más frecuentes en infecciones virales, hay que tomarlas en cuenta y hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades, y los lactantes con afectación muy grave pueden ser incapaces incluso de beber o comer, y esto puede presentar pérdida de conciencia, hipotermia y convulsiones en estos pacientes. La etiología es diversa, se producen virus, bacterias y hongos. Los más comunes son Streptococcus pneumoniae, como la causa más común de neumonía bacteriana en niños. Como segunda causa está el Haemophilus influenza tipo B, y el virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía vírica. Sabemos que el Pneumocystis jirovecii es la causa importante de neumonía en menores de 6 meses, sobre todo con infección por HIV, y es responsable de 1 de cada 4 muertes por neumonías en lactantes que son seropositivos para HIV. Desde el punto de vista etiológico, en la práctica, la aproximación diagnóstica se basa en una combinación de datos, tanto clínicos como analíticos, radiológicos, y en muchas ocasiones no son suficientes para determinar el agente causal. Sin embargo, en los pacientes hospitalizados, en un 50-80% de los casos logramos identificar estos microorganismos, porque lo ideal es que un correcto diagnóstico etiológico conlleve entonces a ver cómo es el manejo terapéutico, si hay que modificarlo y cómo sería el estudio. Debería ser entonces lo más completo, sobre todo en las neumonías que ameriten ingreso hospitalario.
Uno de los principales retos, entonces, en el manejo de la neumonía es determinar la etiología. Las pruebas de diagnóstico etiológico disponibles tienen ciertas limitaciones. Las que son mejores son las obtenidas del tracto respiratorio inferior, que son más sensibles, más específicas, pero a veces su rendimiento no es óptimo porque son invasivas y por lo tanto rara vez se usan. Entre los factores de riesgo, la mayoría de los niños sanos pueden combatir la infección mediante sus defensas naturales, pero los niños inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo de contraer neumonía. El sistema inmunitario de este niño puede debilitarse incluso por malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche materna en los primeros 6 meses de vida. Enfermedades como sarampión y entonces como HIV asintomático también aumenta el riesgo de neumonía. En estos factores también de riesgo están los factores ambientales que aumentan la susceptibilidad de los niños a la neumonía, como la contaminación del aire interior, ocasionado por el uso de biomasa, que tenemos leña o excremento, combustible para cocinar o calentar en el hogar, aquellas viviendas donde hay hogares realmente con un grafar bajo que están muy hacinados y, por supuesto, aquellos fumadores pasivos por consumo de tabaco secundario, que puede ser también tabaco tradicional o vapeo. En la microbiota del sistema respiratorio también es un factor de riesgo, ya que sabemos que ella tiene una labor inmunitaria, está compuesto por patógenos pulmonares, ha de ser diversa y debe estar en equilibrio, fundamental para una buena salud, y su disbiosis, sobre todo a nivel de la microbiota intestinal, puede alterar entonces esta microbiota pulmonar. Esto que les traigo es el consenso del CEPAR, de la Sociedad Española de Neumopediatría y la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, donde ellos tuvieron unas conclusiones, sobre todo que la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad prevalente en la edad pediátrica y que ofrece frecuentemente dudas diagnósticas como terapéuticas. En el ítem número 1 sobre la etiología, vemos que depende mucho de la edad y de otros factores, como estado inmunitario, enfermedades de base, estado vacunal, y no existe un marcador analítico único con una absoluta fiabilidad diagnóstica. En el segundo ítem, ante la sospecha clínica de neumonía, es importante realizar rayos X de tórax en todos los niños, sobre todo que estén inmunodeprimidos, pero no es necesario absolutamente en niños sanos. Y la ecografía torácica se impone como método de seguimiento, incluso también de diagnóstico. Como número 3 tenemos el tratamiento antibiótico empírico de elección. Para las formas típicas sigue siendo la amoxicilina oral, 80 miligramos kilo día por 7 días. En los atípicos y mayores de 5 años, los macrólidos. De las formas típicas graves, cefalosporinas de tercera generación, más fluoxacilina o clindamicina o vancomicina, bien dominos. Viendo el tratamiento empírico recomendado en función de la sospecha etiológica, si es una neumonía viral, evidentemente el tratamiento de soporte. Si es una neumonía por bacterias atípica, acitromicina, 10 miligramos kilo día cada 24 horas por 3 días. Y en la neumonía por bacteria típica tenemos o una neumonía para tratamiento ambulatorio de neumonía no complicada, no confirmada radiológicamente, donde se puede usar amoxicilina, 40 miligramos kilo día cada 8 horas por 3 días, tratamiento ambulatorio de neumonía no complicada, confirmada radiológicamente, amoxicilina, vía oral, 80 miligramos kilo día cada 8 horas por 5 días, neumonías con criterios de ingreso hospitalario o derrame pleural no complicado, ampicilina endovenosa, seguida de amoxicilina, 80 miligramos kilo día, hasta completar 7 a 10 días, y en las neumonías con ingreso a cuidados intermedios, derrame pleural complicado, acceso pulmonar o neumonía necrotizante, por supuesto cefotaxime endovenoso, más vancomicina a 60 miligramos kilo día, y como alternativa tenemos cefotaxime linezolid, incluso se puede añadir macrólidos dependiendo de la clínica del paciente. Podemos observar que ya cuando esta etiología bacteriana, por ejemplo por Streptococcus pneumoniae, sigue siendo sensible a ampicilina, incluso a amoxicilina. Podemos usar de 40 a 80 miligramos kilo día cada 8 horas el Staphylococcus aureus sensible a oxacilina, cefazolina, fluoxacilina, cefadroxilo para tratamiento ambulatorio, Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, tenemos por supuesto la vancomicina, 60 miligramos kilo día, como alternativa a la clindamicina, tanto endovenosa como vía oral, linezolid endovenoso o vía oral, y cotrimazol endovenoso o vía oral. Y la tendencia entonces es a tratar el estreptococo piógene con ampicilina vía endovenosa o amoxicilina vía oral. En cuanto al hemófilos influenza, el cefuroxime endovenoso es de elección y se puede incluso hacer terapia switch después vía oral a 20 a 30 miligramos kilo día cada 12 horas. Para las bacterias o los gérmenes atípicos como Mycoplasma pneumoniae, Clamidia trachomatis y Clamidia pneumoniae, acitromicina vía oral, 10 miligramos kilo día cada 24 horas por 3 días.
En cuanto al algoritmo diagnóstico y tratamiento, vemos que si hay una sospecha clínica de neumonía en niños mayores de 6 meses que tienen fiebre, sintomatología respiratoria, el estado general, la ocultación respiratoria y la rayos X de tórax, o se le hizo una prueba de tuberculina, fue descartada, pero se vio que es una neumonía lobar típica o no catalogable, el paciente se le hace hemocultivo, más hemograma, PCR, procalcitonina. Si es menor de 3 años, se puede colocar amoxicilina dosis alta por 5 a 7 días. Si es mayor de 3 años, amoxicilina dosis alta de 5 a 7 días, siempre y cuando no sea un caso grave que necesite ingreso y tratamiento parenteral o que haya sospecha de derrame pleural, con lo que se puede hacer ecografía torácica, ¿verdad? Y en los menores de 6 meses, en principio, siempre ingreso y tratamiento parenteral para después ver si se puede hacer tratamiento switching. Si el paciente tiene una neumonía típica, se investiga si primero son virus, si hay virus respiratorio, se ve la serología, se hace igual hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina. Si es menor de 3 años, incluso se puede observar al paciente, y si es mayor de 3 años, se coloca citromicina por 3 días. En cuanto al tratamiento dirigido recomendado para las neumonías de típico virales, vemos que, por ejemplo, para la gripe se usa oseltamivir, que lo podemos usar según la función por kilo de peso del paciente, y para el SARS-CoV-2 tenemos incluso remdesivir y tenemos el uso o no de dexametasona y otros tipos de antivirales, incluso anticuerpos monoclonales. En este manejo del paciente por neumonía de SARS-CoV-2, vemos que si el paciente no amerita oxigenoterapia y solo tratamientos en pacientes de alto riesgo, en la primera opción tenemos remdesivir por 3 días. Si el paciente tiene menos de 8 días con síntomas, no hay insuficiencia renal y no hay aumento exagerado de las transaminasas. La segunda opción sería si el paciente es mayor de 12 años, tiene mayor de 40 kilos, dependiendo de la variante, se va a colocar, si es una variante Omicron, otras variantes, o si tiene síntomas menos de 5 días, hay otras alternativas. Y si el paciente tiene oxigenoterapia, se coloca dexametasona o remdesivir ya por 5 días, siempre y cuando no precisen ventilación mecánica o tenga oxigenación por membrana extracorpórea, y se puede plantear o no el uso de heparina de bajo peso molecular si el paciente no tiene riesgo de trombosis, ¿verdad? Y la progresión clínica va a valorar si se colocan anticuerpos monoclonales o se usa otra alternativa. En este consenso CEPAR número 4, en caso de requerir drenaje pleural, se recomienda inserción ecoguiada de un catéter de pequeño tamaño y se debe administrar de forma intrapleural fibrinolíticos con uroquinasa, que reduce la estancia hospitalaria en comparación con el drenaje pleural simple. Incluso en derrame pleural para neumónicos, si existe tabicado, se dice que se debe colocar drenaje pleural más fibrinolíticos, más antibiótico-terapia, y si no mejora visualizar videotoracoscopia. Se ve que esto se asocia a la estancia hospitalaria menor y a una tasa de complicaciones similar al tratamiento antibiótico más videotoracoscopia asistida. Si el paciente tiene derrame pleural y es menos de 10 milímetros, la respuesta al tratamiento, valorar o no dexametasona, se ve si el tratamiento es conservador, se continúa o no con tratamiento, y si no, se reevalúa el paciente, y si ve si el derrame pleural es mayor de 10 mililitros, o este derrame pleural tiene septos o tabique, se ve si el paciente no tiene dificultad respiratoria, no amerita entonces valorar toracocentesis diagnóstica versus tratamiento conservador, valorar dexametasona, ver si hay datos de empiema, si no es así, tratamiento conservador. Y si el paciente tiene, por supuesto, septos y tabique, drenaje pleural, más valorar fibrinolítico, toracoscopia, y es importante entonces colocar o no dexametasona dependiente. Podemos ver que se considera a 0,25 miligramos kilo cada 6 horas por 2 días de tratamiento antibiótico, ya que se ha visto un pequeño ensayo clínico donde podría disminuir la progresión y acelerar la curación, sobre todo si se ve que es un empiema con pH menos de 7, glucosa baja y hipercelularidad. Se recomienda también utilizar la uroquinasa 2 veces al día por 3 días. Las dosis recomendadas dependen de la edad. Menor de 1 año, 10.000 unidades en 10 mililitros de solución salina. Mayor de 1 año, 40.000 unidades en 40 mililitros de solución salina. Y no deben utilizarse con fístula broncopleural o fuga de aire. Y por supuesto, la videotoracoscopia como una técnica de abordaje inicial comparada con el drenaje pleural, y debe ser en función de la experiencia y disponibilidad que hay en cada centro. Como número 6, se recomienda la vacunación antineumocóxica sistemática a menores de 5 años, ya que reduce la incidencia de neumonías adquiridas en la comunidad y la hospitalización por esta causa. Es importante que veamos que hay muchas formas de ver la contribución de virus y bacterias a la neumonía adquirida en la comunidad. En un estudio, por ejemplo, observacional de 11 años, realizado en Noruega, que se publicó este año, se vio que
se determinó la contribución de virus y bacterias respiratorias comparando niños con neumonías adquiridas en la comunidad y niños que están en control hospitalario. Por ejemplo, el método incluyó niños menores de 16 años con neumonías adquiridas en la comunidad radiológicamente confirmadas, se incluyeron 715, ¿no? Y se usaron como controles niños menores de 16 años que eran admitidos para cirugía electiva. Se analizaron entonces aspirados nasofaringeo para detectar 20 patógenos respiratorios mediante pruebas semicuantitativas como reacción de cadena polimerasa y se cultivaron para detectar bacterias y virus. Y esto se hizo una utilización regresiva, logística, para calcular entonces los radios de intervalos de confianza y las fracciones atribuibles a la población estimada. En los resultados se detectó al menos un virus en 85% de los casos y 76% de los controles. Detectaron por lo menos más de una bacteria en 70% de los casos y controles. Y la presencia de virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, micoplasma pneumoniae se asociaron más fuertemente con neumonías adquiridas en la comunidad. Y para el virus metaneumovirus había tendencias significativas con valores de umbral de ciclos más bajos, lo que quiere decir que hay cargas genómicas virales más altas y se observó un ORS más alto para neumonía adquirida en la comunidad. Y estimaciones de las fracciones atribuibles de la población, tanto de virus sincitial respiratorio como metaneumovirus, como virus influenza humano, influenza para influenza y micoplasma pneumoniae, fueron respectivamente 33.3. Como conclusión, dijeron que entonces los virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, micoplasma pneumoniae, eran los más fuertemente relacionados con neumonías adquiridas en la comunidad y representaron un 50% de todos los casos, y hubo un aumento entonces en las cargas genómicas virales para virus sincitial respiratorio y metaneumovirus y mayor probabilidad de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, las recomendaciones para el pediatra, por supuesto, tomar en consideración nuestra esquema de inmunizaciones para niños en Venezuela. Siempre, todos los años, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puricultura los publica. Se debe verificar rutinariamente el plan de vacunación de cada niño que acuda a consulta, no perder las oportunidades para vacunar. Si un niño consulta por alguna enfermedad prevalente menor y puede volver a su hogar, no hay contraindicación para administrar las vacunas requeridas. Incluso la Organización Mundial de la Salud, como un objetivo del Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de Neumonías, acelera entonces este control de las neumonías combinando diversas intervenciones, tanto de protección, prevención y tratamiento de la enfermedad en niños, proteger a estos niños la neumonía en particular, previendo entonces la neumonía mediante vacunación, lavado frecuente de manos con jabón, reducción de la contaminación del aire doméstico, prevención del HIV, prevención de la tuberculosis, prevenir la neumonía infantil, prevenir eficazmente esta neumonía, contribuye a la duración de esta enfermedad, que los niños no enfermen, puede reducirse incluso el número de niños que contraen neumonía, corrigiendo el problema ambiental y la contaminación, usando cocinas de interior limpias a precios asequibles, fundamentando la higiene correcta en estos hogares que están hacinados, y por supuesto a los niños infectados por HIV administrar el antibiótico como cotrimazol diariamente para reducir el riesgo de que contraigan neumonía. En cuanto a las recomendaciones generales también que fueron publicadas por la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, los criterios de ingreso para la Organización Mundial de la Salud recomienda hospitalizar a niños con neumonía grave que tengan saturación de oxígeno menor de 90 o cianosis central, dificultad respiratoria grave, intolerancia oral o letargia, convulsiones o alteraciones de la conciencia, sospecha de neumonía complicada, y si no hay mejoría tras la hospitalización en 48 horas de tratamiento, o también si tienen tratamiento ambulatorio. Entonces, considerar el ingreso en los lactantes menores de 6 meses ante sospecha de un microorganismo poco habitual, especialmente virulento resistente, niños con los que haya un cuidado domiciliario que no esté muy seguro, pacientes con enfermedades crónicas cuya patología de base, como enfermedades neuromusculares, cardiopatía congénita, enfermedades metabólicas o pacientes que tengan inmunosupresión, agraven esta neumonía, y en pacientes con neumonía grave o complicada siempre se debe valorar la necesidad del ingreso en la unidad de cuidados intermedios. Entonces, evidentemente, tratar la neumonía en todos los niños enfermos, que todos tengan acceso a la atención correcta, con un diagnóstico y tratamiento eficaz para alcanzar las metas del objetivo del desarrollo sostenible, que es reducir la mortalidad infantil, priorizar, poner fin a las muertes prevenibles por neumonía. Evidentemente, entonces la vacunación contra hemófilos influenza, neumococos, sarampión y tosferina es la forma más eficaz de prevenir la neumonía, y una nutrición adecuada es fundamental para mejorar la inmunidad de microbiota del niño,
Esto comienza entonces con una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar con nosotros en este día tan especial para la jornada jaragüeña y los invitamos a seguirnos en el capítulo de Neumonología Pediátrica por Neumo SBPP en Instagram y también los invitamos al Congreso de Pediatría que va a ser nuestro epónimo, nuestro amigo, el doctor Unidades Urbina. Hasta la próxima.